Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Aro y les voy a hablar acerca de infecciones virales asociadas al paciente con VIH. Los principales que abordaremos el día de hoy son citomegalovirus, varicela zoster, virus de herpes simple, virus de herpes humano tipo 8 y virus JC. Iniciamos con citomegalovirus, el cual es un herpes virus tipo beta con un genoma ADN bicatenario lineal y este se caracteriza por ser el virus más grande que infecta al ser humano. Los principales factores de riesgo para que el paciente presente la enfermedad es inmunosupresión avanzada y una alta carga viral mayor de 100.000 copias. Las principales manifestaciones va a depender del órgano afectado. La retinitis es la manifestación más frecuente. Va a ser unilateral en 2/3 de los casos y su característica depende si es afección central o periférica. Si es central, con disminución de la agudeza visual, y si es periférica, con presencia de escotomas o defectos periféricos del campo visual. A la exploración, el hallazgo más frecuente y característico son la presencia de lesiones retinianas blanco-algodonosas o blanco-amarillentas, con o sin áreas de hemorragia. Estas lesiones pueden progresar en el transcurso de 10 a 21 días en el caso de que el paciente no tenga tratamiento y llegar a la ceguera en un transcurso de 4 a 6 semanas. En el caso de colitis, este afecta en el 5 al 10% de los pacientes con VIH y la clínica es de pérdida de peso, anorexia, malestar general, dolor abdominal y diarrea. Las principales complicaciones son presencia de perforaciones y hemorragia. La perforación se puede dar a nivel de colon y recto y sangrados de tubo digestivo. En el caso de afección pulmonar y esofágica, la neumonitis es poco frecuente y ante su sospecha es obligatorio descartar otras causas de infecciones oportunistas. En el caso de esofagitis, la clínica es de odinofagia, náuseas, malestar epigástrico o malestar retroesternal. En el caso de compromiso neurológico, la presentación puede ser con presencia de demencia, ventrículoencefalitis o polirradiculomielopatías. En el caso de demencia, el paciente se puede presentar con letargo, confusión y fiebre. En el caso de ventrículoencefalitis, esta se caracteriza por ser de inicio agudo, por tener signos focales neurológicos y puede llevar a un desenlace rápido con la muerte. En el caso de polirradiculomielopatías, este se presenta con un tipo síndrome Guillain-Barré, el cual puede presentarse con retención urinaria, debilidad progresiva bilateral de miembros pélvicos y con progresión lenta que puede tomar semanas, con compromiso del control de esfínteres y parálisis flácida. El diagnóstico se lo realiza mediante el análisis de líquido cefalorraquídeo. En el caso de una polirradiculomielopatía, la característica es la presencia de una pleocitosis con predominio de neutrófilos, hipoglucorraquia y incremento de proteínas. En el caso de demencia, la pleocitosis va a ser de predominio linfocítica, con una glucosa normal o baja y proteínas normales o elevadas. Otros hallazgos que corroboran el diagnóstico es el diagnóstico mediante PCR. La realización de antígeno no está recomendada. Se puede realizar mediante cultivo y biopsia, en las cuales las principales características son lesiones ulcerosas en las mucosas que van a demostrar inclusiones intranucleares e intracitoplasmáticas. El tratamiento de la retinitis va a ser en base al valganciclovir oral o ganciclovir intravenoso. También está recomendado ganciclovir intravenoso y posteriormente valganciclovir oral. Con menor recomendación está el foscarnet y el cidofovir. En el caso de colitis y esofagitis, la terapia recomendada es por 21 a 42 días, con inicio con ganciclovir intravenoso y posteriormente, una vez que ha remitido la sintomatología, valganciclovir oral. Y en el caso de compromiso neurológico, se recomienda ganciclovir y foscarnet, pero esto tiene poca evidencia. El virus del varicela zoster, este es un herpes virus con un genoma de ADN bicatenario. Su tamaño promedio es de 150 a 200 nanómetros. El 95% de la población a nivel mundial posee inmunidad y el riesgo de afección en la población general a lo largo de la vida es del 15 al 20%. Es 15 veces mayor en pacientes con VIH, principalmente en aquellos que tienen un conteo de CD4 menor de 200. Este se presenta en dos formas: una primera infección conocida como varicela y posteriormente herpes zóster. En el caso de la varicela, esta se caracteriza por un inicio de lesiones dérmicas
con distribución central, con afección de cabeza, tronco y extremidades, en un tiempo aproximado de 8 a 12 horas. Va a ir de máculas, pápulas, vesículas, pústulas y costras, que estas hasta llegar a presentarse como costras va a ser de 2 a 4 días. Los síntomas acompañantes son presencia de prurito, fiebre, cefalea, malestar general y anorexia. En el caso del herpes zóster, esta se caracteriza por erupciones maculopapulosas dolorosas seguidas de vesículas. En un tiempo aproximado de 3 a 5 días, generalmente el paciente refiere un dolor prodrómico y los dermatomas más frecuentes afectados son el tórax en el 40 a 50%, seguido de nervios craneales en el 20 al 25% a nivel cervical, lumbar y sacro, que van del 5 al 20%. La pustulación de la lesión y la progresión hacia costras toma de 2 a 3 semanas. 20 a 30% de los pacientes con VIH presentan uno o más episodios. Tienen un riesgo de recurrencia del 10% al año y se puede presentar neuralgia posherpética en el 10 a 15% de los pacientes. Las principales complicaciones se van a dar en aquellos pacientes con inmunosupresión avanzada, es decir, menos de 200 CD4, y puede presentarse en diversos síndromes neurológicos, ya que aquí va a ser donde principalmente se den las complicaciones, como vasculitis del sistema nervioso central, ventriculitis, leucoencefalitis multifocal, mielitis y mieloradiculitis, neuritis óptica, parálisis de nervios craneales, lesiones focales de tronco encefálico, meningitis aséptica y retinopatía necrotizante, la cual puede ser necrosis retiniana aguda o necrosis retiniana externa aguda, que posteriormente termina en ceguera. El diagnóstico es únicamente clínico y el tratamiento va a depender de cuál de los dos síndromes es. Si es el caso de varicela y es no complicada, el tratamiento recomendado es valaciclovir 3 veces al día o famciclovir 3 veces al día por 5 a 7 días, o aciclovir 20 mg por kilo de peso por el mismo tiempo. Si es complicada, aciclovir intravenoso por 10 días. En el caso del herpes zóster, se recomienda el inicio temprano, máximo dentro de una semana de iniciado el cuadro, y el tratamiento de elección va a ser valaciclovir oral, famciclovir o aciclovir por 10 días. El virus del herpes simple. Este corresponde a la familia de los herpes virus alfa y este va a ser de dos tipos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 con una seroprevalencia en adultos del 60% y el tipo 2 con una seroprevalencia en mayores de 12 años de hasta el 17%. Este se caracteriza por ser un ADN bicatenario lineal y en pacientes con VIH su seroprevalencia es del 70% para virus de herpes simple tipo 2 y del 95% para tanto tipo 1 como tipo 2. Las manifestaciones clínicas del tipo 1, principalmente con una mayor afección a nivel orolabial, puede presentarse con pródomos sensoriales en el área afectada y lesiones que van pápulas, vesículas, úlceras y costras, en un curso que toma de 5 a 10 días. El herpes simple tipo 2, con afección mayor principalmente a nivel genital, con la misma evolución clínica y se puede presentar con linfadenopatía inguinal en la prima-infección. Y este puede presentarse con úlceras extensas en caso de pacientes inmunocomprometidos severamente con CD4 menores a 100 células. En caso de manifestaciones no mucosas, puede presentarse queratitis, encefalitis, hepatitis o panadizo herpético. Las manifestaciones clínicas son similares a los pacientes que no son inmunocomprometidos y la retinitis por virus de herpes simple puede dar lugar a una necrosis retiniana aguda. El diagnóstico debe ser clínico y acompañado por métodos de laboratorio como es PCR y cultivo. El tratamiento, en el caso de ser una manifestación orolabial, se recomienda aciclovir por 5 a 10 días. En el herpes genital, aciclovir de igual manera, valaciclovir o famciclovir por el mismo periodo de tiempo. Y en el caso de lesiones extensas, se recomienda aciclovir intravenoso. En el caso del virus de herpes humano tipo 8 asociado a sarcoma de Kaposi, esto es un herpes virus gamma 2, que es un radinovirus. Tiene un diámetro aproximado de 140 nanómetros y la seroprevalencia en la población general es del 5 al 10%, en hombres que tienen sexo con hombres del 13 al 20% y en hombres que tienen sexo con hombres y tienen diagnóstico de VIH del 30 al 35%. Tienen mayor riesgo de desarrollar sarcoma de Kaposi aquellos pacientes que tienen un conteo de CD4 menos de 200 células. Las manifestaciones clínicas, principalmente en los pacientes, son asintomáticos. En el caso de prima infección,
Se caracteriza por fiebre, erupción cutánea, linfadenopatía o inclusive insuficiencia de la médula ósea. Las principales manifestaciones a nivel cutáneo son lesiones indoloras, hiperpigmentadas, maculares o nodulares, como la que podemos ver a continuación. En el caso de lesiones orales, ocurre en un tercio de los pacientes y es un predictor de compromiso pulmonar y mal pronóstico y pobre respuesta al tratamiento. En el caso de compromiso visceral, este se presenta en el 50% de los casos y principalmente con sintomatología a nivel pulmonar y gastrointestinal, con disnea o sangrado de tubo digestivo. El diagnóstico debe ser mediante histopatológico y pruebas de laboratorio como PCR. El tratamiento se recomienda el inicio tratamiento antirretroviral temprano más quimioterapia. La quimioterapia recomendada es doxorubicina y plaquitaxel, con doxorubicina con una mayor tasa de efectividad y menores efectos adversos, y se recomienda plaquitaxel en caso de recidiva con doxorubicina. Los antivirales, ninguno está recomendado debido a la limitada eficacia. El virus JC, causante de la leucoencefalopatía multifocal progresiva, es de un poliomavirus, es relativamente pequeño, de 45 nanómetros. Su ADN es circular bicatenario, pertenece a la familia de los Poliomaviridae. Su característica es que provoca una desmielinización focal. Su seroprevalencia es del 39 al 69% en adultos. Sus principales manifestaciones clínicas son déficits neurológicos focales, el cual puede ser inicio insidioso y progresión constante, lo cual obliga a descartar otras causas de compromiso neurológico. Las zonas más comprometidas a nivel cerebral son los lóbulos occipitales, produciendo hemianopsia, lóbulo frontal y parietal, produciendo afasia, hemiparesia y déficit sensorial, pedúnculos cerebelosos y materia blanca profundo, que puede presentarse clínicamente con dismetría y ataxia. También puede presentar el paciente alzas térmicas y cefaleas, pero no son característicos de la enfermedad y en caso de presentarse estamos obligados a descartar otras infecciones oportunistas. Puede presentarse convulsiones en el 20% de los pacientes y está asociado a lesiones adyacentes a la corteza cerebral. El diagnóstico se realiza mediante pruebas de laboratorio, histopatología y de imagen. Entre las pruebas de imagen principalmente contamos con la resonancia magnética. En la fase T2 van a ser lesiones hiperintensas, en T1 lesiones hipointensas con una difusión restringida, y en la espectroscopía va a presentarse disminución de N-acetilaspartato y aumento de colina, que es la característica, y corrobora el diagnóstico. Podemos realizar PCR en tanto en líquido cefalorraquídeo como en suero. En líquido cefalorraquídeo con una sensibilidad del 70 al 90% en pacientes que no llevan tratamiento antirretroviral, que disminuye hasta el 60% en aquellos que ya lo iniciaron, y en suero con una sensibilidad del 92% en aquellos con clínica compatible con la enfermedad. Y el estudio de histopatología, el cual la característica es la presencia de oligodendrocitos con inclusiones intranucleares, astrocitos anormales y presencia de macrófagos cargados de lípidos. Dentro del diagnóstico y el tratamiento, como el diagnóstico lo acabamos de mencionar, y el tratamiento, lastimosamente hasta el momento no existe un tratamiento específico. Únicamente se recomienda el inicio inmediato del tratamiento antirretroviral. Muchas gracias.